Oigan, arrancamos con nuestro primer tema del día de hoy y esto es para todos los papás principalmente y para los que están en espera de ser papás. De repente decimos que es bien importante, obviamente, educar a nuestros hijos y cada quien elige el tipo de crianza. Pero qué tan importante es hacerlo, pero con el ejemplo, mi querida Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Así es, muy Buenos contenta. días. Precisamente eso es lo que vamos a hablar. Y yo creo que eso es lo que complica este tema, porque yo creo que la mayoría sabemos en teoría lo que hay que hacer con los hijos, ¿no? Darles los buenos hábitos, darles herramientas. Pero lo que yo creo que complica realmente es que primero nos tenemos que autoeducar. Sí. Porque como lo dijeron ustedes, como lo mencionaste tú, Carlos, y como lo acabas de decir, Miriam, es con el ejemplo. No sé si les ha pasado, yo creo que también en casa les pasa, que tú les dices y les das consejos, pero parece que les entra por un oído y les sale por otro. Yo les digo, pared. Sí. Mira, Gaby, tocas un punto importante y yo creo que inconscientemente lo hacemos los papás. Porque también lo comentaba con Mírame al principio, qué complicado ser papá, qué complicado ser mamá. Y es que no hay un manual, no hay una escuela que te enseñe a ser papá. Pero lo curioso es que de repente, voy a poner un ejemplo burdo, pero de repente a lo mejor algunos papás que fuman, oye, nunca vayas a fumar porque te hace daño, hijo, ¿eh? Exacto. O sea, para empezar, o sea, ¿cómo le dices eso a tu hijo si tú mismo estás fumando? O sea, y lo hacemos inconscientemente, por supuesto que lo hacemos por el bien de nuestros hijos, pero ahí está ese tache, ¿no? Esa incongruencia. Esa incongruencia de dar un consejo cuando yo mismo lo estoy haciendo, ¿no? Así es. Para eso, fíjate que aplica muy bien una frase que acabo de compartir en mis redes que dice, lo que haces hace tanto ruido que no me deja escuchar lo que me dices. Y es que los humanos, las personas, aprendemos por imitación. Como dicen, no, mono ve, mono hace. Si no olvidáramos esto, los niños chiquitos, cuando nos ven comer, ¿cómo empiezan? Ellos empiezan a querernos imitar. Sí. Cuando empiezan a hablar, empiezan a imitarnos. ¿Cómo le decimos? Mamá, y hasta nosotros gesticulamos, exageramos para que él lo vea y entonces aprenda. Desgraciadamente yo creo que cuando empiezan a hablar y empiezan a crecer, esto se nos olvida y queremos nada más como que decirles lo que tienen que hacer, cuando en realidad nuestros hijos nos ven. ¿Sí? Las palabras educan, dice un dicho, pero el ejemplo arrastra. Entonces, eso es lo que complica, que lo tengo que hacer yo primero. A mí me ha pasado, como hijo, o sea, yo me voy a poner del lado del hijo porque no tengo hijos, pero yo fui el hijo, la oveja negra de la familia. Yo hice mucho ruido. Entonces, yo aprovechaba... ¿Te muy mal, Goyo, qué? No, era hiperactivo, pero era muy contreras. Entonces, yo sí aprovechaba la laguna de, lo que tú me digas, que yo no vea que hagas, pero tú no lo estás haciendo. A ver, ¿cómo me puedes tú pedir esto si tú no lo estás haciendo? Yo cuestionaba. No conteste, hijo, no conteste. No digas grosería, porque lo digo yo. El porque lo digo yo, tal cual. Y entonces cuando no ves que la otra persona lo hace, tú dices, ¿y ahora yo por qué lo tengo que hacer? Es que sí pasa así. Sí, efectivamente hay una incongruencia ahí y yo creo que esa es la parte que complica esto de la educación. Ahora, no quiere decir que como papás, porque no quiero que esto se malentienda, que como papás no podemos darles indicaciones, no podemos poner límites a los hijos. Obviamente que sí, es nuestra labor, es nuestro trabajo. Pero obviamente, si yo realmente quiero una buena educación para mis hijos, yo debo de tener congruencia en lo que yo hago, con lo que yo digo, porque hay algo que en psicología llamamos las neuronas espejo, que eso ayuda mucho también para las relaciones, pero esto me va a ayudar a conectar también con mi hijo, con los comportamientos. Lo que tu hijo ve que haces es lo que va a dar por hecho que así es. De hecho, de los 0 a los 7 años, nuestros hijos son unas esponjas. No importa lo que le digas, va a hacer lo que tú haces. Va a empezar a dar es cuando se forman sus creencias y es cuando está formando esta estructura de decir, entonces las cosas se hacen de tal o cual manera conforme nosotros lo vayamos Hay haciendo. una línea muy delgadita, ojo. Y yo te quiero dar la razón, Gaby, porque estás diciendo que no se malinterprete. Cada quien educa a sus hijos como les dé su regalada gana, literalmente. Pero hay ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, si tú vas en tu carro y tu hijo o tu hija va sentado en el asiento del copiloto, un niño, y tú te pasas un rojo, él en automático va a decir, caray, mi papá se pasó un rojo. Y eso, cuando esté adolescente, para él va a ser muy fácil pasarse un rojo. Entonces, esos son los ejemplos tan simples que podemos nosotros educar a nuestros hijos para que sean mejores personas y seamos un mejor planeta, caray. Sí. ¿No? Oye, hasta en los hábitos, a ver, ayer platicábamos acerca de los hábitos alimenticios.
O sea, dices, híjole, es que mi hijo o mi hija se enferma mucho, es que no se alimenta bien, pura comida chatarra. Dices, pues sí, pero entonces uno como mamá o como papá somos los responsables de que lo estén viendo. Yo me di cuenta que si yo estoy como cuchillito de palo, señora, ya sabe cómo tingui, nos van a ignorar por completo. Sí. Nos ignora. Entonces, yo lo que hice en cuestión de los hábitos alimenticios fue, yo tomo agua, en mi casa no hay refresco, en mi casa no hay jugos, en mi casa no hay nada azucarado, nada que sea como, o sea, no es nada restringido, pero trato de que con el ejemplo, lo comentaba yo ayer, pues vean, digan, pues mi mamá hace ejercicio o mi mamá toma agua. Entonces, sin hablar. Lo normalizan, exactamente, lo normalizan. Lo que tú mencionabas, esto de pasarse a la luz roja, lo van normalizando, es normal. Y hay una incongruencia, porque le vas a decir al que no lo haga. Y lo que hablas de los hábitos, de ese tema a mí me apasiona muchísimo. Y ahora, yo le voy a preguntar en casa, ¿quién lleva las cosas a la casa para que el niño las coma? Las mamás, papás, claro. Entonces, si yo no quiero que mi hijo consuma en su mayoría del tiempo esos productos, pues yo no los compro, porque él solito no se va a ir a comprarlo y a tenerlo solo. Es porque yo lo acerco a la casa que tiene acceso a eso. Entonces, desde ahí, y por eso quise empezar con lo que es real en esto de la educación. Nos cuesta trabajo porque es lo que digo, yo no lo debo de hacer si yo no quiero que mis hijos lo hagan. Y entonces me encuentro con papás que dicen, pero es que yo ya soy adulto, yo tengo el derecho. Sí, no se puede de alegar eso, pero entonces no le exijas a tu hijo que haga cosas que tú tampoco estás dispuesto a hacer y que tú sabes el trabajo que cuesta hacer. Sí, Gaby, también hay otro punto. Digo, ya hablamos de los hábitos y ya hablamos de las faltas que alguien puede absorber y decir, yo también lo hago. Ahora, el tema del trato humano. Los hijos siempre ven cómo se relacionan los papás. Cómo le hablan a la gente, a quien les ayuda, al mesero. Eso es bien importante. Entonces, cuando el hijo ve cómo reacciona ante el mundo, él va a reflejar, tú lo dijiste, él va a llegar y va a ser un espejo del papá. Exacto. Entonces yo creo que ahí hay que cuidar mucho el día a día, porque a veces llegamos y decimos, le voy a cuidar la alimentación, le voy a cuidar las amistades, le voy a cuidar esto, pero no cuidamos el cómo nos relacionamos en el mundo. Porque él va a espejear mucho eso. Sí. Él sí es prepotente, si no, o si es amable y educado. Ahí va a haber una convergencia muy interesante. Es como si, a mí ese ejemplo me sirve para los papás. Es como si ahora que están de moda los problemas estos, los realities que tienes la cámara todo el tiempo, bueno, así es tu hijo. Sí. Tu hijo es 24/7, te está observando. Es una camarita que tienes todo el tiempo observándote. Entonces, lo que mencionaste ahorita, sin decir nada, y eso es a lo que yo quiero invitar ahora a la gente en casita. Si tú estás pensando en educar de alguna manera, en dar algún valor, algún nuevo hábito, una buena alimentación a tus hijos, sin decir nada, empieza a hacerlo. Una, sirve para que yo vea realmente el costo que tiene, el trabajo que puede costar, porque de repente hay papás que yo veo que le dicen, haz ejercicio, cuida tu alimentación, pero ellos no lo pueden hacer. Entonces, ¿yo cómo puedo tener esta empatía con mi hijo que no lo hace, pero yo tampoco puedo? Pero quiero que él sí lo haga, porque como papá yo me siento bien de decirte lo que tienes que hacer. Claro. Eso es lo que creemos que es la educación, decirte lo que tienes que hacer, aunque yo no lo haga. Oye, Gaby, también creo que los papás tenemos que aprender a tener nuestra mentalidad más abierta, porque crecimos con la idea de que porque soy tu madre y yo te digo, porque soy tu papá y yo te digo. Y yo creo que cuando nos damos la oportunidad de abrirnos, digo, ustedes no están para saberlo, pero se los voy a platicar. Mis hijas, o sea, ustedes me ven muy comunicóloga y todo, pero yo soy bien mal hablada en muchos aspectos, ¿verdad? Soy bien mal hablada. Nunca te hemos escuchado hablar. Una grosería. Mire, señora, se me sale así. Sé de qué estás hablando. Y entonces una vez mi hija me dijo, mamá, vamos a poner una alcancía y por cada grosería que digas vas a meter 5 pesos a la alcancía. Y entonces yo, hija, no me hagas esto, déjame darte 1,000 pesos por adelantado, porque esto va a estar. Y entonces se convirtió como en un reto, porque entonces yo voy, no sé, manejando, y digo, hoy tengo ganas de aumentar eso. Y entonces digo, mamá, ¿qué ibas a decir? Nada, 5 pesos a la caja, mamá, o a la alcancía. Entonces, las escucho porque luego proponen cosas interesantes. Sí, Gaby, tenemos que cerrar el tema, pero es muy importante todos los puntos que pusimos sobre la mesa. Yo creo que estaría bueno que le mandaras un mensaje positivo, sobre todo a todos los papás, porque hoy por hoy se necesitan esos valores, se necesita ese respeto
se necesita ese valor cívico, se necesitan muchos aspectos y que quizá nosotros inconscientemente y desafortunadamente los hemos descuidado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también hay mucho estrés en esta parte del hacerlo bien, hacerlo perfecto, y yo creo que lo que acaba de mencionar Miriam es muy importante, es relajarnos, tener claridad en los valores que yo quiero inculcar a mis hijos, obviamente practicarlos, trabajar en mí, eso me va a ayudar a crecer como persona, pero tener la tranquilidad de que somos adultos, vamos creciendo y vamos tomando decisiones. Lo que a mí no me sirvió de niño, en la adolescencia lo voy a cuestionar, pero en la adultez lo puedo decidir si lo repito o no. Entonces, tranquilos, vamos a trabajar en nosotros mismos, pero sí conscientes de que nos están observando. No hay que decirles, hay que hacerlo. Perfecto. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Carlita.